Para eso hay dos textos que, bueno, los que se tomaron el trabajo de leer habrán notado que no es, como quien dice, moco de pavo, porque es bastante interesante. O sea, yo al, al texto este de Filosofía de la Economía de Hausmann, se lo pasé sin haberlo leído antes. Lo había revisado así a- al índice y bueno, ya lo conozco el autor, entonces directamente se los compartí. Eh, pero bueno, básicamente, fíjense, sale de una enciclopedia de filosofía. Las enciclopedias de esta, como también hay de economía y de otras cosas, eh, a todo esto no es cualquier enciclopedia, sino una enciclopedia hecha por la Universidad de Stanford. Stanford está entre lo máximo a nivel académico mundial. Eh, y bueno, a veces contratan a expertos o piden, sí, no sé si le pagarán o cómo funcionará el arreglo ya interno, pero la cosa es que expertos en una cierta área hacen una entrada a la enciclopedia y te pone como un estado de la situación. Y esto es una cosa nueva. Fíjense, la última revisión es del 2018, entonces muy actual la discusión que se plantea acá. Y a mí me sorprendió, la verdad, el talento de este señor Hausmann para, en 25 páginas que le tiene el texto, escribir casi todo lo que tenés que saber como para saber más o menos cuál es la discusión actual del campo de la filosofía de la economía. Y lo más importante que ustedes se pueden sacar, obviamente, hay tantas cosas que la comprensión excede la posibilidad de entender todas las cosas que se están discutiendo. Eh, pero yo creo que lo más rico es, si ustedes después quieren profundizar en cualquier cosa, es todas las citas que tiene esto, todas las citas y cómo ustedes pueden profundizar en alguno de los tópicos si alguna vez quisieran profundizar en alguno de los tópicos estos que vamos discutiendo. Van a ver que muchas de las cosas son cosas que ya venimos conversando desde la primera clase. Así que nada, bueno, ya tendremos la presentación de los compañeros. Y después tenemos este otro texto, que si el otro era nuevo y qué sé yo, este peca de viejo. Es un texto del año 26, se podrán ver, de un filósofo, Collingwood. Pero es tan bueno el texto que la verdad que te sigue haciendo pensar. Entonces ahí te das cuenta que el pensamiento tiene esa cuestión de que trasciende la temporalidad o la cuestión de lo urgente, ¿no? El pensamiento conceptual de alto vuelo. Y este tipo nos plantea una cosa, que es básicamente el dilema, que es un poco lo que venimos discutiendo de cuál es el objeto de estudio de la economía y si más o menos acordamos que el objeto es, en este caso, la acción económica y definimos a la acción económica como el proceso eh, de hacer cálculos mentales de costo-beneficio, que es lo que motiva finalmente el estudio de lo que es la acción humana, dice. Si seguimos esa línea de razonamiento, entonces la economía es una ciencia filosófica y no una ciencia empírica. Esa sería más o menos la tesis de, de este texto y por eso se llama la economía como una ciencia filosófica. Y acá, bueno, las primeras páginas, que son las que le dije que lo lea, trata de desarrollar ese argumento y compararlo contra lo que debería ser una ciencia empírica y ponerlo de lado con otras ramas de la filosofía. Es un texto que es complejo también de seguirlo, sin el background de toda eh, el conocimiento extra que necesitamos para leer un filósofo, pero le da justo en un punto bien importante que es de lo que venimos discutiendo. Así que bueno, no sé quién va a alargar para presentar los textos hoy. Y Yo empiezo. empieza Lourdes y ya empiezo a compartir pantalla yo. Bueno,
Bueno, el tema que nos tocó es filosofía de la economía y economía como filosofía. ¿No tenés cámara, Lourdes? No, en esta computadora no tengo. Ok, bueno, obviamente hay limitaciones técnicas, pero en lo posible los que presenten traten de usar la cámara. Ok, ¿se escucha bien? Sí, Bueno, ahí está. Bueno, a ver, espera. Bueno, empezando con el primer texto, decimos que la filosofía de la economía consiste en temas de investigación que pueden superponerse de muchas maneras. Sin embargo, resulta útil dividirla en tres materias, que son la elección racional, la evaluación de los resultados económicos de las instituciones y los procesos, y la ontología de los fenómenos económicos y las posibilidades de adquirir conocimiento de ellos. Estas tres categorías pueden considerarse como ramas de la teoría de la acción, la ética o normativa social y política filosófica y la filosofía de la ciencia. La próxima. Bueno, tanto la definición como el campo de estudio de la economía son objeto de controversia dentro de la filosofía de la economía. La reflexión filosófica sobre la economía es antigua, pero la concepción de la economía como un objeto distinto de estudio data del siglo XVIII. Para que haya un objeto de investigación, o sea, para la formación de un objeto de investigación, debieran encontrarse regularidades en la producción y el intercambio que vayan más allá de lo que era obvio para los productores, los consumidores y los exchangers, que eran los intercambiadores. Y bueno, para que esta investigación no sea trivial. Entonces, es a partir del siglo XVIII, más claramente ilustrado por el trabajo de Cantillon, los fisiócratas David Hume y especialmente Adam Smith, que se descubre la idea de que hay leyes por descubrir que rigen el complejo conjunto de interacciones que producen y distribuyen los bienes de consumo y los recursos y herramientas que los producen. Pasala, Mati. Bueno, entonces fue crucial para la posibilidad del objeto social de investigación científica la idea de rastrear las consecuencias no deseadas de las acciones intencionales de los individuos. Adam Smith nos habla sobre este tema en su libro La riqueza de las naciones y nos dice, bueno, que el individuo solo intenta su propio beneficio, que es dirigido por una mano invisible para promover un fin que no es parte de su intención. Y dice que al perseguir su propio interés, también promueve el de la sociedad de manera más efectiva que cuando realmente tiene la intención de promover. Entonces, la existencia de irregularidades, que son las consecuencias involuntarias, las elecciones individuales, da lugar a un objeto de investigación científica. La próxima. Bueno, podría pensarse en distinguir el dominio de la economía del dominio de otras investigaciones sociales científicas, ya sea a partir de especificar algún conjunto de fenómenos y además especificar algunos conjuntos de factores causales, ya que los fenómenos por sí solos no son suficientes para distinguirlas de las otras ciencias, debido a que no son suficientes debido a que los factores, o sea, los fenómenos que son como la producción, el consumo, la distribución del intercambio, pueden deberse a diferentes causas. Entonces, por eso es importante definir los factores causales. La próxima. Ok, entonces se necesita alguna referencia de un conjunto de factores causales centrales. Entonces, a lo largo del tiempo, todos estos factores que la gente consideraba que eran parte de la economía fueron cambiando. Entonces, según John Stuart Mill, para empezar, la economía se ocupaba principalmente de las consecuencias de la búsqueda individual de riqueza tangible, aunque también tenía en cuenta motivos menos significativos como la aversión al trabajo. Bueno, Mill da por sentado que las personas actúan racionalmente en su búsqueda de riqueza y lujo,
y al evitar el trabajo, pero no desarrolla una teoría de consumo o de elección racional en particular. Luego, con la revolución neoclásica o marginalista, se empieza a considerar que los agentes toman decisiones de consumo para maximizar su propia felicidad. Se pensaba que los individuos distribuyen su gasto de tal manera que $1 gastado en alguna cosa le aporta la misma felicidad que cualquier otra. Es decir, la utilidad marginal del valor de $1 de cada bien es la misma. A partir del siglo XX, se empieza a considerar que los agentes pueden clasificar las alternativas que enfrentan consistentemente. Esto equivale a suponer una visión de los agentes racionales que poseen preferencias completas y transitivas y que pueden elegir entre las alternativas que tienen viables las que más prefieren. Y luego, Lionel Robbins nos da una definición que nos ayuda a comprender los esfuerzos para aplicar los conceptos, los modelos y las técnicas económicas a otras materias, tales como el análisis del comportamiento en las votaciones, en la legislación, manteniendo dentro también la conexión con un dominio tradicional, digamos. Para él la economía va más allá de la producción, el intercambio, la distribución o el consumo, hace referencia más a un aspecto de toda acción humana. La próxima. Bueno, ahora pasamos a ver la economía contemporánea. La economía contemporánea es muy diversa y hay muchas escuelas y muchas ramas. Incluso dentro de los llamados ortodoxos o economía tradicional hay diferentes variantes. El trabajo teórico y práctico puede distinguirse como microeconomía o macroeconomía. También hay una tercera rama, que es la econometría, que se dedica a la estimación empírica y a la evaluación de cierta manera de los modelos económicos. La microeconomía se centra en las relaciones entre los individuos con consumidores que prefieren más productos a menos y tienen tasas marginales de sustitución decrecientes. Mientras que las firmas intentan maximizar sus ganancias frente a los rendimientos decrecientes de los factores productivos. Dentro de la microeconomía, los economistas como que idealizan y suponen que los mercados competitivos, las empresas y los individuos no pueden influir en el sistema de precios, pero al mismo tiempo están interesados en las interacciones estratégicas y en las cuales las elecciones racionales de los individuos son interdependientes, y esto incluye la teoría de juegos. En la macroeconomía, la macroeconomía se basa en las relaciones entre los agregados económicos, como las relaciones entre la oferta monetaria, la tasa de interés o la tasa de crecimiento, también en problemas relacionados con el ciclo económico y la influencia de la política monetaria y fiscal en los resultados económicos. Por esto, la macroeconomía es muy importante para la política económica y está sujeta a una controversia mucho mayor y políticamente cargada que la microeconomía y la econometría. La próxima. Bueno, dentro de las ramas de la economía tradicional, tenemos otras que se especifican a cuestiones específicas relacionadas con el crecimiento, las finanzas, el empleo, la agricultura, la vivienda, los recursos naturales, el comercio internacional, etc. Después, dentro de la economía ortodoxa también hay diferentes enfoques, como the agency theory, de Jason and Macklin, de Chicago School and the Public Choice Theory. Que se refieren a los incentivos dentro de las empresas y familias y a las formas en que las instituciones guían las elecciones. La próxima.
Bueno, acá en esta diapositiva como que la intención era mostrar que la economía no es un campo homogéneo, que tenemos un montón de otras escuelas, que yo hay varias que no conocía. La que más me llamó la atención, por ejemplo, es la de neuroeconomists, que se basan más que nada en los factores neurológicos del comportamiento de las personas, digamos. Bueno, hasta acá sigo yo. ¿Seguimos, Matías? ¿Ahí se escucha? Sí. Buenísimo. Bueno, el autor dice que existen algunos problemas metodológicos en el sentido filosófico en cuanto a la economía y marca distintos puntos principales. Uno de ellos hace una comparación de economía positiva versus economía normativa y dice que, bueno, que los políticos se fijan principalmente en la economía para dictar las políticas e inevitablemente, bueno, esas políticas influyen en los intereses de muchos individuos. Y bueno, a partir de eso sobresalen preguntas metodológicas de la relación entre la economía positiva y la normativa, que lo podemos presentar como una distinción entre hechos y valores, en donde la economía positiva se referencia a los hechos y en cuanto a la economía normativa entran en juego los valores de los individuos, digamos. Y bueno, como dije recién, a veces no se actúa positivamente porque se entra en juego la moral de aquellos policy makers. Entonces tenemos distintos puntos de vista cuestionables. Un primer punto de vista es que los economistas tienen que interpretar las especificaciones de los objetivos de aquellos políticos. Otra pregunta, otro punto de vista es que la economía como ciencia está gobernada por valores que no necesariamente son los mismos e incluso pueden llegar a ser muy distintos de los políticos, digamos, de los policy makers, y que la economía en cierto punto está construida alrededor de una teoría de racionalidad maximización, la cual es normativa, y si bien decimos que los economistas siguen cierta economía positiva, bueno, acá entra en juego también la economía normativa. Y bueno, y los objetivos y valores de esta economía normativa, de la teoría de la racionalidad y maximización, capaz que difieren de los objetivos que se quieren plantear aplicando nuevas políticas, digamos. Y por último, cuarto punto, que los distintos puntos de vista individuales sobre lo que está bien y lo que está mal influencian en gran medida el comportamiento y generalmente se encuentran muchos puntos de vista diferentes en cada sociedad. O sea, en cuanto a economía normativa, no tendríamos una sola forma correcta, sino que dependiendo del individuo existen distintas maneras correctas de hacer las cosas. Y por último, que las decisiones individuales están casi permanentemente guiadas por intereses propios. En este caso agregamos de los policy makers, entonces en una sociedad se rigen mucho los valores de los policy makers, que bueno, se suponen que ahí se están representando los valores de los individuos también. Después, otro problema metodológico son las razones versus las causas como justificadores del accionar individual, donde los economistas están muy interesados en los resultados agregados de las decisiones individuales más que en las acciones de los individuos. Las razones buscan justificar las acciones sin explicar la acción en sí misma. Dar una razón, por más buena que sea, falla en explicar el accionar de un agente. Una vez realizada ese accionar, no se sabe si la razón que intenta justificar el mismo es correcta o no. Entonces, las razones decimos que pueden ser distintas y van a ser correctas subjetivamente, es decir, según quien diga que es correcta, digamos, según quien crea que es correcto o no. Una de las principales diferencias entre las explicaciones en términos de razones y de causas podría ser que muchas veces las creencias y preferencias que explican las acciones pueden depender o basarse en errores o ignorancias. Y en este caso sería acertado decir que lo causó la intencionalidad, pero bueno, la razón muchas veces no puede llegar a explicar eso. Después tenemos naturalismo científico social,
en donde comparamos la economía como ciencia social con el naturalismo, que sería como una referencia a la ciencia natural, y decimos que de todas las ciencias sociales, economía es la que más se acerca a las ciencias naturales, porque está axiomatizada y está llena de teoremas. Con respecto a estos, el autor se hace 3 preguntas fundamentales al analizar la diferencia entre ciencias sociales y ciencias naturales, y dice que existen diferencias fundamentales entre la estructura o los conceptos de teorías y explicaciones entre las ciencias naturales y sociales, que esto está muy relacionado con lo anterior de razones y causas, que es lo que quiere explicar cada una. Después se hace otra pregunta, que es si existen diferencias fundamentales en cuanto a los objetivos, y dice que las ciencias sociales, además de intentar tener un rol predictivo y explicativo como las ciencias naturales, también quieren desarrollar cierto entendimiento endógeno, que es subjetivo de cada gente. Y bueno, en la ciencia natural no siempre se encuentra esa subjetividad dentro del estudio, digamos. Y también otra pregunta que surge es si el fenómeno social es muy irregular para pertenecer a ciertas teorías y leyes. Bueno, y dice que dada la libertad de la elección humana, el comportamiento humano es impredecible y no está sujeto a leyes científicas, aunque de hecho existan ciertas regularidades en el accionar humano, y también que las ciencias naturales tienen que lidiar con ciertas irregularidades con respecto al marco teórico de estudio que presentan. Bueno, otro problema metodológico que presenta es la abstracción, la idealización y ceteris paribus, en el que se pregunta sobre qué tan legítima es la abstracción y la idealización de los modelos económicos, los cuales estipulan seres humanos completamente racionales, con información perfecta, entre otras cosas. Pero al mismo tiempo, si esta abstracción no se realiza, sería muy difícil llegar a conclusiones, Entonces, nos surge una pregunta que sería como, ¿cuánta simplificación o idealización es legítima? Pero al mismo tiempo, sin esta idealización, habría que analizar infinidad de pequeños causantes del accionario individual que probablemente, bueno, serán muy distintos entre diferentes individuos, y elaborar políticas se tornará muy complicado y casi imposible. Y otro problema metodológico que marca son las causalidades, y distingue la economía y la econometría, en donde en economía las generalizaciones son causales, por ejemplo, la ley de la demanda, que sube un precio y baja la cantidad consumida de bien, y en econometría las causalidades se determinan a partir de la evidencia empírica, evidencia estadística, y esta influye en el cálculo de los parámetros que son la base de los modelos econométricos. Bueno, ahí va la diapositiva de Mika. Ah, no, ahí voy yo. Bueno, otro punto importante que marca sobre la filosofía de la economía es la teoría de la elección racional, y divide en 2 grandes puntos: la racionalidad individual y la racionalidad colectiva. Bueno, como sabemos, la racionalidad involucra cierta evaluación de los individuos. Al asumir individuos racionales, estamos asumiendo sociedades que se comportan racionalmente. Lo que determina o bien se relaciona con las preferencias de los individuos pertenece a esa cierta racionalidad. Y bueno, en cuanto a racionalidad individual, bueno, sabemos que las preferencias de un agente son racionales, principalmente si son completas y transitivas, y la elección del agente será racional si no se prefiere ninguna otra elección que le sea factible. Pero esta definición es débil en el sentido que no implica mucho cuando la gente no conoce sobre sus elecciones. No tendría nada de irracional tener preferencias incompletas en situaciones que involucran incertidumbre. La transitividad es un concepto básico en este punto, pero al mismo tiempo existe evidencia que las preferencias no son siempre transitivas. Por ejemplo, en el caso de las preferencias reversibles, donde parece factible que los individuos tomen decisiones irracionales según nuestra definición de racionalidad. En situaciones que involucran riesgo,
una de las condiciones de la teoría racional es la condición de independencia, lo cual al mismo tiempo muy controversial. Y bueno, en cuanto a las funciones de utilidad que presentan los individuos, esta solo representa un ordenamiento de las preferencias de una especie de ranking, pero ese ranking no contiene mayor información por detrás de sí mismo que ordenar las preferencias, digamos. Y después, en cuanto a la racionalidad colectiva y la elección social, pues nosotros sabemos que los seres está compuesta por individuos distintos, que existen mecanismos de elección y cuyas elecciones pueden ser racionales o irracionales. Suponiendo que los individuos tienen preferencias transitivas, si el ordenamiento de las mismas preferencias no es igual demos el caso de una sociedad con 3 individuos, y si el ordenamiento de las mismas no es igual de las mismas preferencias no es igual para los 3 individuos, podemos llegar a decisiones que en el agregado para uno de esos individuos o más de uno pueden ser irracionales. Dependerá estas elecciones si serán racionales o no desde el punto de vista individual, dependiendo del sistema de elección o de votación que se elija, por ejemplo. Acá entra un problema en public choice, que sería cómo se toma una sola decisión para problemas que afectan a más de un individuo, donde cada individuo tiene distintos pensamientos, distintas preferencias. Y podemos dar un ejemplo como será el teorema de imposibilidad de Arrow, quien él mismo dice que no es posible diseñar un sistema de elección que permita generalizar las preferencias de los individuos hacia una preferencia social y que al mismo tiempo se satisfagan ciertos valores de racionalidad presentados por los individuos. Ahí entra Mika. No sé si está. Mati. Matías, me parece que tenés mal el power. Y estás Ese en no era Power el Man. final. A ver, 2 segundos. Sí, entra al drive de última. Vamos a ver. Va muy bien la presentación. La verdad que se van a dar cuenta que es bastante amplio todo esto. Y podríamos conversar sobre cada tema y profundizar. La idea de este texto es más o menos tener una idea general de los grandes aspectos de la discusión, y a lo largo del curso incluso vamos a profundizar, o ya fuimos profundizando en algunas cosas, y bueno, algunas cosas quedarán abiertas. A ver, ya sigo. Si querés, fíjate, Mati, que ahí compartí la pantalla y me parece que este es el final. Ya te digo. Sí, ahí estoy viendo Sí. justo. Si querés compartir vos, como quieras. Dale, ya sigo yo con mi parte compartiendo. Nota el pie. Ahí acá me aparece un cartelito que nos quedan 10 minutos de reunión. Si se llega a cortar antes que terminen, nos conectamos de nuevo al mismo canal. Bueno. ¿Sigo? ¿Se me escucha? Hola. Hola. Ahí está. ¿Te escuchas? Sí. Bien. Bueno, el autor plantea varios de los problemas o fundamentos, o causas, mejor dicho, de los problemas metodológicos que presentó mi compañero antes, y varios de esos son la inexactitud, el ceteris paribus, las tendencias, los supuestos poco realistas y los modelos. Más o menos como para introducir, lo que el autor plantea es que la metodología más importante que usa la economía es la simplificación, la idealización y la abstracción del modelo que lleva al análisis. Entonces lo que se plantea, la pregunta que inicia todo el planteo problemático es si la economía como ciencia realmente está bien respaldada. Uno de los ejemplos que dice es que cuando se hacen afirmaciones tales como cuando los agentes prefieren paquetes de productos más grandes a paquetes de productos más pequeños, si realmente esta pregunta seria tiene un respaldo para hacer una generalización universal, o sea, y que no sea como un supuesto abstracto. Entonces, como introducción,
nos habla de que los pioneros de la metodología económica fueron Nassau Senior y John Stuart Mill, de los dos del siglo XIX. Mill plantea dos tipos de métodos inductivos para la metodología. Uno trata de método a posteriori, que en sí se basa en experiencia directa, pero hace una aclaración de que solo es adecuado para fenómenos donde operan pocos factores causales, o que sean posibles los controles en los experimentos. Porque en sí lo que busca este método es identificar leyes excepcionales, o sea, leyes universales, por decirlo de cierta manera. Entonces, por eso se imposibilitaría en el caso de que sea un fenómeno con muchos factores. Uno de los ejemplos que da, como para entender un poquito lo del método, es lo del método de diferencia, que lo que hace es mantener fijos todos los factores causales, excepto uno, y verificar si el efecto deja de actuar o no cuando se elimina ese factor en observación. Entonces ese sería un ejemplo del método posterior. Como dije que había cosas que imposibilitaban la aplicación del método, plantea el método a priori, que ahí sí sería un método inductivo indirecto, que consta en sí, en palabras un poco más sencillas, en determinar leyes generales que sean causales de factores individuales, y ahí investigar las consecuencias combinadas de esas leyes y recién verificar si realmente esas consecuencias, o sea, verificar la veracidad de esas consecuencias. Por ahí quizás en el texto se entendía un poquito más cuando hablaba del ejemplo de las mareas y la ley de gravedad. Es como que decía, bueno, físicos plantearon la ley de gravedad, se comprobó, es una ley generalizada en sí, y es un único factor causal en ese caso, que era la gravitación. Entonces, otros físicos más adelante desarrollaron una teoría, que era de las mareas, o sea, que gracias a la ley de gravedad dedujeron esta, y además de otro tipo de información como las posiciones del Sol y otras cosas que nombraba. Entonces decía que quizás, una vez que se estudiaba esta teoría de las mareas, se llegaban a errores y se podía llegar a como querer refutar una teoría general, pero al haber una complejidad causal, porque no solamente la gravedad provocaba lo de las mareas, era una complejidad mucho más grande, entonces como había tantos factores causales, que salga mal ese experimento no quería decir que refute la ley de gravedad, por ejemplo. Entonces, más o menos en este método de a priori es lo que él plantea en la metodología económica. Como que en sí uno tiene que buscar, o sea, la economía, como es tan grande la complejidad causal que tiene, lo que hace es buscar el ceteris paribus, que siempre vimos, que en sí busca, o sea, que más allá de los supuestos que puedan sonar como poco realistas, lo que hace es dejar que exista un factor para poder analizar los efectos de los demás. Pero justamente porque para la economía se le hace imposible ver todas las demás causas. Lo que plantea el autor también es que, bueno, más allá de que esta posición fue fundamental por muchos años, hubo economistas que empezaron a ver la economía más filosóficamente y empezaron a refutar toda esta visión miliana. Uno de ellos fue, el más influyente de todos, fue Friedman, con su trabajo de la metodología de la economía positiva, que más o menos habló un poquito mi compañero. Pero en sí, lo que él, además de plantear todo lo de economía positiva, la conclusión, digamos, que más general que deja, es que la predicción correcta de los fenómenos no observados es el objetivo final de todas las ciencias positivas en sí. O sea, como que no estaría importando mucho, o no es que no importa, pero hay que hacer hincapié en la realidad de los supuestos que se usan para llegar a esas predicciones. Para que se entienda un poquito mejor, uno de los errores que más marca de los economistas es intentar probar las teorías a través del realismo que tienen los supuestos, y dejar de lado que lo que importa es la predicción con la que llegan a los fenómenos que realmente le interesa conocer al economista. Además de esto, otro de los fundamentos de la metodología son los modelos. Él da una definición que dice que los modelos son economías ficticias en las que las interferencias están ausentes y permiten ver cómo operan los factores causales entre sí. Hace mención y compara que hace muchos años los economistas estaban acostumbrados a usar conceptos como teoría o como leyes, y no tanto el concepto en sí de modelo.
Todavía no desaparece eso, aclara, porque todavía se habla de la teoría de juegos, o la teoría del consumidor, o la ley de demanda, pero como que hoy en día, con el crecimiento de todo el análisis y la metodología, y vemos todas las complicaciones que hay por la complejidad causal, el economista se siente un poco más cómodo, podría decirse, hablando de modelos, en vez de teoría o ley, que es un poco más rígida. Entonces, en sí, es como que la pregunta que se hace es si el modelo solamente es una nueva terminología o realmente hay un cambio metodológico frente a la cuestión de análisis. Entonces, él, para dar un poquito de luz a esto, más allá de lo terminológico, lo que aclara es que los modelos interactúan con entidades ficticias. Entonces, uno podría pensar que como es todo ficticio y está armado quizás en la cabeza del que modela, que sería el economista, las implicaciones lógicas de los axiomas no se decepcionan nunca, o sea, como que nunca se rompen los axiomas, porque como que el economista arma todo para que se cumpla. Y en realidad no es así. Lejos de eso, él aclara que es una tarea ardua de investigación de un modelo, porque más allá de que haya todo un ámbito de supuestos, en sí el humano no es omnisciente, o sea, no puede conocer todo lo que pasa en sí en la realidad y todo lo que va a pasar o cómo va a reaccionar las diferentes saltos. Entonces, como que más allá de que el modelo viva en una economía ficticia, entre comillas, es bastante, o sea, es mucho más complicado de lo que sería un experimento controlado en un laboratorio. Así que más o menos esos son las problemáticas que él presenta para la metodología. Y bueno, de ahí sigue mi compañero. Digo yo, a ver, voy a ver si puedo compartir mi pantalla. Tiene que Me dejar dice de que no. compartir Mica para poder ver la otra pantalla. Profesor, Sí. disculpe, no sé si sería mejor antes de compartir que hagamos otra videollamada, pues ya queda un minuto. Bueno, cerramos esta y entran de nuevo, ya abro la nueva sesión. Sí. Si ya entraron los que están exponiendo, pueden ir compartiendo su pantalla. Bueno. Ahí se ve. Sí. ¿Empiezo? No, espera un ratito porque todavía está entrando gente. No. Bueno, sigamos entonces. Bueno. Bueno, los resultados económicos, las instituciones y los procesos pueden ser mejores o peores de diferentes maneras. O sea, algunos resultados pueden ser mejor, o sea, pueden mejorar a las personas
o pueden ser menos desiguales, y así. Entonces, los economistas suelen evaluar los resultados exclusivamente en términos de bienestar. Esto no implica que ellos crean que solo el bienestar es de importancia moral, sino que se centran en el bienestar porque creen que la economía tiene como buenas herramientas para abordar estas cuestiones, y también porque esperan que las preguntas de bienestar puedan separarse de las preguntas sobre la igualdad, la libertad o la justicia. Bueno, hubo otras dimensiones de valoración moral, pero el bienestar ocupa como un lugar central. De hecho, la economía normativa se llama también economía del bienestar. Bueno, hay muchas maneras de pensar sobre el bienestar, y la opinión, digamos, predominante dentro de los economistas ha cambiado del hedonismo, que lo toma como el bienestar como un estado mental, como el placer o la felicidad, a relacionarlo con la satisfacción de las preferencias. Tomar el bienestar como una satisfacción de las preferencias nos indica cómo descubrir qué es bueno para una persona, en lugar de comprometernos sustancialmente con lo que en realidad es bueno, digamos. O sea, como que en vez de indagar mucho en realmente lo que es bueno, ya directamente esto nos lo dice. Entonces no se lo equipara, digamos, con ningún sentimiento de satisfacción y de felicidad. Coincidir, ya sea porque la satisfacción de las preferencias constituye bienestar, o porque las personas están interesadas en sí mismas y son buenos jueces de sus propios intereses, y por lo tanto se supone que prefieren lo que es bueno para ellos. Hay muchas objeciones obvias a esta opinión, ya sea porque las preferencias pueden basarse en creencias equivocadas, porque las personas pueden preferir sacrificar su propio bienestar por algún propósito que valoren más. También las preferencias pueden reflejar la manipulación pasada, las influencias psicológicas distorsionantes. Además, si la satisfacción de las preferencias constituye el bienestar, los responsables políticos pueden mejorar a las personas moldeando sus deseos en lugar de mejorar las condiciones. Y si la política debería basarse en satisfacer las preferencias de las personas, como que no tendría sentido si algunas personas tienen como preferencias muy extravagantes que se dediquen exclusivamente a eso, digamos. Bueno, los economistas, en vez de investigar y responder estas objeciones, directamente respondieron diciendo que, o sea, como que toman esto suponiendo que las personas se interesan por sí mismas y sus intereses son una buena evidencia de lo que les promoverá bienestar. Hay algunas excepciones, especialmente Amartya Sen, pero la mayoría de los economistas consideran que el bienestar coincide con la satisfacción de las preferencias. Bueno, debido a que la identificación del bienestar con la satisfacción de las preferencias hace cuestionable si uno puede hacer comparaciones interpersonales de bienestar, política como maximización del bienestar total o promedio. Bien, para hacer evaluaciones de bienestar de los procesos económicos, las instituciones, los resultados y políticas, sin hacer comparaciones interpersonales, se toma en cuenta el sentido de la eficiencia, no en un sentido tanto de la asignación, digamos, no como una eficiencia técnica o una asignación de recursos o sea, de economizar recursos para producir un bien, sino en el sentido de que satisfagan las preferencias de los individuos. Entonces, acá decimos, por ejemplo, dice, sean dos resultados económicos, S y R, supongo que algunas personas prefieren S a R y que nadie prefiere R a S. En ese caso, S es Pareto superior a R o S es una mejora de Pareto sobre R.
Sin hacer ninguna comparación interpersonal, se puede concluir que las preferencias de las personas se satisfacen mejor en S que en R. Si una asignación de recursos no es eficiente en el sentido de Pareto, entonces la sociedad estaría perdiendo una oportunidad sin costo para satisfacer mejor las preferencias de algunas personas. Entonces, las nociones de mejora de Pareto y la eficiencia de Pareto pueden parecer medio inútiles, ya que las políticas económicas. Sin embargo, los economistas tradicionales utilizaron estos conceptos para demostrar estos teoremas sobre la propiedad de los equilibrios perfectamente competitivos. Y bueno, Perdón, el primer teorema... ¿en qué diapositiva estás? ¿Seguís en la de Ciencia Económica y Ética? No, no se pasó. No, fíjate que estás compartiendo, probablemente estás compartiendo una pantalla que no es la misma que estás viendo vos que nosotros. Ay, ya me fijo. ¿De dónde veo eso? A ver. Hola. Hola. Ahí pueden ver el Power. Se ve en la 16, en la diapositiva 16. Ah, bien. Ahí. Ahí se ve. Ok. Bueno, ese era sobre lo que estaba hablando. Perdón. Bueno, estaba hablando que para evaluar todos estos procesos sin hacer comparaciones interpersonales dentro de los individuos, se utiliza este término de eficiencia, que no parece muy útil en la realidad, porque la mayoría, o sea, ninguna economía está perfectamente en equilibrio, digamos, competitivo. Entonces, sin embargo, los economistas tradicionales lo han utilizado estos conceptos para demostrar teoremas sobre las propiedades de los equilibrios perfectamente competitivos, que eso era lo que estaba hablando. Bueno, el primer teorema dice que los equilibrios en mercados perfectamente competitivos son óptimos de Pareto. Eficiente u óptimo de Pareto se puede obtener mediante un equilibrio competitivo, siempre que se comience con la distribución correcta de las dotaciones entre los agentes económicos. Bueno, esta interpretación es problemática porque ninguna economía ha estado o estará en equilibrio perfectamente competitivo. ¿Ahí se ve que se pasó? No. ¿No? No, fíjate donde dice No. Share Screen y ahí te va a aparecer la pantalla que vos estás usando. Probablemente vos tenés puesto en modo pantalla completa o algo así y estás compartiendo otra pantalla que no es la que vos ves. Ah, eso es. Ahí sí se ve. Estamos viendo la 17 ahora. Bien. Entonces cuando pongo la pantalla completa no se pone. Ok. Entonces lo dejo ahí. Bueno. No, si no, Otro lo que vos tenés que problema. hacer es poner Share Screen y seleccionar la pantalla completa como la pantalla que vas a compartir. Y eso hace eso. Ok. O sea, se te tienen que abrir varias pantallas a vos. Y una es las diapositivas chiquitas y otra es la pantalla completa. Y elegí esa y vamos a ver toda pantalla completa. Ahí está. ¿Ahí está? Sí, ahí estamos viendo pantalla completa. Ok. Genial. Bueno. La economía del bienestar tradicional, que ha estado medio oculta a simple vista, es el hecho de que las elecciones son indicadores imperfectos de las preferencias
que a su vez son indicadores imperfectos de lo que sería una mejora de bienestar. Bueno, los hechos muestran que la satisfacción de preferencias no constituye bienestar, ya que pueden estar influidas por creencias falsas, falta de información o otras preferencias. Bueno, esto muestra que las elecciones y las preferencias a veces son indicadores engañosos de bienestar. Entonces, también podemos decir que los agentes no siempre son buenos jueces sobre lo que es bueno para ellos. Y un ejemplo claro es el tema del medio ambiente, ya que es poco probable que las preferencias populares entre las políticas para el bienestar. Esto quiere decir que debido a la falta de información o al desinterés de las personas, pueden no preferir políticas medioambientales, pero no es que esto sea bueno para ellos, solamente lo hacen por falta de información o por desinterés. Bueno, algunas soluciones que ponen para este tema de las elecciones o formular políticas en las que se tomen las preferencias de los agentes de sus fines o objetivos y anular las preferencias entre los medios cuando estos están distorsionados por el mal juicio o las falsas creencias. Y también que el gobierno debe explorar métodos no coercitivos para influir en las personas para que tomen mejores decisiones. El bienestar y las preocupaciones sobre la eficiencia dominan la economía normativa, no son los únicos temas en los que se basa. También en la colaboración con filósofos, los economistas han hecho importantes contribuciones al trabajo contemporáneo en la ética, en la filosofía social y en la política normativa. Algunos de estos temas están referidos a la explotación, el igualitarismo y a las medidas operativas de privación, a la libertad, los intereses de los menos acomodados en la sociedad y la responsabilidad individual y social de la desigualdad. Esto quiere decir que existen muchas interacciones entre la economía y la filosofía normal. Bueno, para terminar mi parte, quiero decir que la frontera entre la economía y la filosofía relacionada con la metodología, la racionalidad, la ética, la filosofía social y política normativa están llenas de actividad. Esta actividad es muy diversa y tiene que ver con preguntas muy diferentes. Aunque muchos de estos temas están relacionados, la filosofía de la economía no es una sola empresa unificada, sino que es una colección de consultas separadas vinculadas entre sí por conexiones entre las preguntas y por la influencia dominante de modelos y técnicas económicas convencionales. Bueno, ahora sigue la Mica. ¿Se me escucha? Sí, sí se escucha. Sí, me ahí comparto la pantalla un segundito. Bien, ¿se ve? El segundo texto del tema, que es de Collingwood, lo que hace es arrojar un poquito de luz a lo que es la economía como ciencia, comparándola con la ciencia de la filosofía. Lo que plantea al inicio es que hay como un juicio de valor, que la economía como ciencia ganó tanto prestigio con el pasar de los años, que se pensaría como imposible compararla con una ciencia como la filosofía. Lo que nos dice el autor es que la filosofía entra en juego cuando justamente tiene que dar un poco de luz, como habíamos dicho, a concepciones fundamentales que los economistas no pueden derivar inductivamente, tanto como de los hechos como de la actitud ante los hechos, o sea, de la actitud que toman ante los hechos que suceden.
Por ejemplo, lo que él menciona es que todos los economistas utilizan los conceptos de riqueza, de valor y demás, que ellos mismos y todas las personas damos como sabidos, como que queremos, como que sabemos lo que quiere decir, pero en realidad si lo tenemos que definir, es bastante difícil dar un concepto acerca de eso. Entonces, el autor lo que hace es definir estas concepciones fundamentales como aspectos de la acción económica que no son explicables. Y ahí es cuando entra en juego la filosofía para poder explicarlos un poco. La diferencia que marca es que la filosofía es un pensamiento que concibe como objeto de su ciencia una actividad. Por ejemplo, hacía una comparación con el pensamiento empírico. El pensamiento empírico lo que hace es estudiar una cosa como sustancia, digamos. Por ejemplo, estudiar una cosa llamada riqueza. En cambio, la filosofía la estudia como una actividad. En sí, bueno, los problemas fundamentales él plantea que la solución a los problemas fundamentales de la economía solamente pueden ser viables de solucionarse lidiando los problemas de acuerdo a la verdadera naturaleza que tienen. Y todo esto se hace mediante métodos filosóficos. Para esto, él hace una distinción, hace una distinción entre acción económica y acción moral. La acción económica no se ve afectada por la idea del deber, o sea, de lo que debo hacer, que viene a ser la obligación moral. Por ejemplo, él dice que si uno decide hacer inversiones que prometen grandes dividendos, uno está motivado justamente por esos grandes dividendos que son los que te atraen. Entonces, esa acción que uno hace en el momento de invertir va a ser juzgada por estándares morales. Por ejemplo, que vos realmente antes de invertir te fijes el objetivo y los métodos que tiene la empresa donde vos vas a invertir, si realmente cumplen con la obligación moral que él plantea. Además de esto, hace una aclaración que dice que todo acto moral en sí tiene adentro un elemento subordinado de la acción económica. Por ejemplo, da un ejemplo de un padre que está preocupado por el futuro de sus hijos. Esa sería como una acción moral, pero que en sí, él por el futuro de sus hijos va a buscar una inversión rentable para poder alcanzar un futuro un poco mejor para sus hijos. Entonces, este sería como el elemento subordinado de la acción económica, buscar una inversión rentable, pero que partió de un acto moral. Hace una salvación y dice que hay veces que ese elemento de acción económica es un caso supremo. Eso implica que va a excluir todos los motivos morales explícitamente que tenga esa acción. Pero, implícitamente, él aclara que a veces los objetivos morales nunca se abandonan. Entonces, ahí plantea otra de las sentencias que da, que dice que toda acción económica, que a primera vista es puramente económica, siempre tiene un motivo moral implícito. Si realmente nosotros obedecemos la ley por el castigo, que sería como una acción económica, él siempre plantea acción económica como si fuera una acción más rígida, como armada a través de pasos dados, o sea que no es por instinto. No está hablando específicamente solo de la economía. Entonces, bueno, volviendo al ejemplo, él hace hincapié en eso, si nosotros obedecemos la ley solamente porque nos amenazan con un castigo, o porque ciertamente cuando nosotros nos ponemos a pensar en los motivos de esa ley, realmente terminamos dándonos cuenta que es lo correcto. Entonces ahí ya iríamos a una acción moral. Bueno, y también hace una salvedad que está buena analizarla, que habla de que así como toda acción económica tiene un motivo moral implícito, hay acciones morales en las que un motivo económico también está ausente o está implícito. Y uno de los ejemplos más claros que da es de un niño corriendo en un jardín, por ejemplo. De por sí el niño corre por placer, porque los niños es como que no piensan, no tienen la capacidad para planear un acto económico, pero si nos ponemos a pensar, quizás por correr, por simple placer, él termina ayudando a su desarrollo físico y demás. Entonces, como que hay un motivo económico implícito en esa acción. Entonces, llega a la conclusión de que la razón por la que uno reflexiona siempre antes de hacer actividades o de buscar satisfacer deseos, no solo es porque puede conducir a inmoralidades, que viene a ser la parte moral, sino porque también puede conducir a una imprudencia, o sea, puede dar malos resultados, que esa sería la parte del acto económico. A raíz de esto, el autor lo que hace es definir 3 tipos de acción, dentro de las cuales están las que estábamos hablando.
La acción impulsiva, que es de por sí hacer algo porque yo quiero, solamente está impulsada por el deseo. La acción económica, que es hacer algo porque es lo conveniente, o sea, ya es un poco más pensado, más analizado. Y la acción moral, que es hacer algo porque sé que es lo correcto. Entonces, nos hace la aclaración de que obviamente estas acciones no son mutuamente excluyentes, pues no hay necesidad de que porque esta acción económica no pueda ser también una acción moral, y así. Entonces, esta distinción que él plantea no es una distinción arbitraria, sino que es más filosófica justamente porque bueno, uno ve lo del deseo, la conveniencia y si es correcto o no. Para definir lo de la acción económica, que es lo que viene, siempre se reflexiona sobre epítetos, distinciones y conceptos de acción, de la acción económica. Epítetos vienen a ser como adjetivos. Lo que él aclara es que todos estos conceptos tienen una característica en común, que es que ellos afirman que existe una relación de un determinado tipo entre dos cosas. Siempre hay una dualidad. Por ejemplo, comprar es igual a dar algo para recibir. Por ejemplo, si yo quiero comprar algo, tengo que dar plata para poder recibir otra cosa. Entonces, este concepto de dualidad es un rasgo característico de la acción económica. Siguiendo con la acción económica o acto económico, él define en sí el acto económico en dos partes. El acto inmediato, que contempla el medio, el gasto, y el acto mediato, que viene a ser el fin, o sea, lo que yo recibo a través del medio. El acto económico en sí no se completa hasta que ambas partes se realicen. Por ejemplo, en el caso de la compra que habíamos mencionado, yo por más que vaya y le dé la plata, hasta que él no me dé el objeto que yo compré, no se terminaría de completar el acto económico. Entonces, a través de esto, hace también otra distinción de la acción impulsiva versus la acción económica. Bueno, habíamos dicho que lo impulsivo siempre es a través del deseo de lo que se quiere hacer, y la acción económica plantea una antítesis de la acción impulsiva, porque nos plantea como que hacemos algo que no queremos, que sería a través de los medios, para poder hacer algo que sí queremos, que sería el fin. El ejemplo que él da para que se entienda es que, por ejemplo, uno quiere, por ejemplo, adquirir el objeto que quiere comprar, y para eso tiene que resignar plata. Entonces, resignar plata sería algo que no queremos hacer, pero ese medio nos llevaría a poder adquirir el objeto que nosotros estamos deseando. Entonces, bueno, plantea que en la parte de los medios de la acción económica hay una antítesis de la acción impulsiva, porque hay una oposición al disfrute. Se sacrifica la plata, que también es algo... Todo este planteo de los distintos tipos de acciones nos lleva a una reflexión sobre medios y fin para el acto económico. O sea, nos va a llevar a replantearnos realmente el concepto de intercambio que hay dentro del acto económico. El autor nos dice que siempre se planteó el intercambio representado entre dos personas, como lo que estábamos hablando, comprador y vendedor, productor y consumidor, y cualquier otro ejemplo que se nos pueda ocurrir. Él nos plantea otra forma ahora de pensarlo como un intercambio real, que en realidad sucede entre el individuo y él mismo. ¿Por qué nos plantea esto? Él nos menciona un ejemplo que es del pan y de leche, que dice que yo, por ejemplo, solamente tengo pan, la otra persona tiene leche, entonces un intercambio pensado como siempre lo pensamos, sería que yo le doy pan, él me da leche y satisfacemos las necesidades porque tenemos los deseos cruzados. En el momento del intercambio es totalmente distinto a lo que el otro recibe. Es un planteo filosófico un poquito duro de entender, pero este ejemplo da mucha luz, porque realmente lo aclara cuando dice que uno para obtener, por ejemplo yo, para obtener la leche que tiene la otra persona, yo, o sea, le tengo que dar el pan, y en sí el otro, yo lo que hago es resignar el pan. Cuando yo entrego eso, que sería recibe la resignación del pan, sino que recibe realmente el pan y lo termina comiendo. Entonces, como que, bueno, plantea un intercambio real que en realidad sucede entre el individuo y él mismo, que lo que hace es intercambiar la resignación del pan por leche. O sea, el intercambio se produce en él mismo, no solamente se ve desde la otra parte. Entonces, una vez que nosotros podemos entender un poquito lo que es el intercambio real, entendido como la relación entre los medios y el fin
siempre hablando de un mismo individuo. Y bueno, y él para cerrar hace como en esas hojas que hasta donde nos dieron para leer el texto, hace como una acotación de que esta relación recíproca de los medios con los fines, pero teniendo en cuenta lo de las otras personas, son a raíz de las organizaciones económicas. O sea, si ya había un conflicto de interés entre el intercambio del individuo y él mismo, dentro de una organización económica son muchísimos mayores los conflictos porque tienen desorganización económica. Entonces, plantea que va a haber dos soluciones o dos vías de solución. El intercambio, que van a colaborar entre ellos a través de acciones económicas, por ejemplo, poniendo un precio relativo para intercambiar las cosas que tengan, o bien un regalo, que es cuando no existe el precio. Que lo que él decía es que es cuando entra en realidad el concepto moral en juego, que por ejemplo, yo tengo pan, el otro tiene leche, como habíamos dicho, y quizás a mí realmente no me gusta la leche, pero sé que si yo le intercambio con mi pan, él va a estar mejor. Entonces quizás, bueno, hago el intercambio igual, por más que el otro no me guste, pero sé que moralmente estoy haciendo lo correcto porque termino beneficiando el bienestar de la otra persona. Así que bueno, más o menos eso es lo que son los puntos claves que él plantea para ver la economía como ciencia filosófica. El tipo de acción, los tipos de acciones y bueno, y el nuevo concepto de intercambio que se ve dentro del individuo y él mismo. Y bueno, eso. Bueno, gracias por la presentación. Primero le voy a dar una devolución de la presentación. En general está muy, muy bueno cómo hicieron el tratamiento, desarrollaron temas muy complejos, la verdad que bastante bien para el tiempo de preparación que hubo y para la amplitud de las cosas. Como tip de cosas para mejorar, y se los digo porque esta es la primera presentación de todos y encima de los métodos de los medios virtuales, pero lo que a mí me gustaría ver es que en la cuarta presentación haya habido un avance importante en la calidad de las presentaciones. O sea, si hoy empezamos acá, al final del curso espero que estén mucho mejor, porque parte de la formación es el trabajo de presentación oral. Hay dos aspectos que más allá de los conceptos, que van del lado de la forma, que es importante que entrenen. El primer concepto, y eso es para cualquier trabajo analítico y de investigación y de estudio, es aprender a resumir. Resumir implica entender qué es lo importante dentro de un texto e hilar los conceptos, hilar los argumentos y entender de toda esta información que hay acá qué es lo más valioso. No todo es igual de valioso. Hay cosas más valiosas y menos valiosas. Lo que ustedes tienen que identificar es qué es lo más valioso y tienen que enfocar su resumen en eso. Entonces, yo acá le di dos textos. Trabajo importante esos dos textos que eran muy amplios, es identificar qué es lo importante de esos textos. Eso hace que... Eso requiere en general más tiempo, porque identificar lo valioso en general requiere un trabajo que requiere más lectura. Entonces, parte de eso se va a desarrollar junto con la gimnasia de leer más. Entonces, son los primeros textos a los que nos enfrentamos en tiempo corto, temas que no dominamos, entonces cuesta mucho el trabajo de identificar qué es lo importante y qué no es lo importante, a dónde profundizar, a dónde no profundizar, y cuánto extenderme o no. Y eso viene relacionado con los tiempos de exposición. Ahora vamos pasando 1:20 entre los cortes, supongamos 1:10 de presentación. Tratemos de acotarnos en 40 minutos de presentación, no más. Que nosotros en una de las sesiones esta de 45 minutos entre que nos presentamos, se nos rompe la computadora, todo, logremos por lo menos terminar una presentación. Y eso implica, por ejemplo, nunca leer una diapositiva. Una diapositiva no puede tener texto que yo le estoy leyendo y que todos estamos leyendo lo mismo que la persona está diciendo y repitiendo. Lo puedes hacer una vez si querés citar una definición, pero a priori eso no debería existir. Ahí voy a destacar la presentación de su compañero, justo no recuerdo, se me fue el nombre, pero él lo que hizo es, nos puso 5 temas,
5 cuadritos y sobre esos cuadritos nos explicó él los conceptos. Y eso es todo lo que necesitamos en general. Citar un concepto, poner 2, 3 palabras claves y desarrollarlo. Si ya hay un texto en una diapositiva, va en mal sentido la presentación. Como le digo, comentarios para que crezcamos de acá adelante. Entonces parte de la tarea docente es ir guiando esas cosas. Igual, muy bien la presentación en general, porque los temas son muy difíciles. De ahí nos quedan unos minutos, yo le voy a dar como una pequeña devolución sobre la temática en general, en qué es lo que me gustaría a mí que hagamos foco. Vamos a hacer un break de unos minutos, así descansamos un poco, y volvemos en unos minutos para iniciar las preguntas y el debate. Primero que nada, yo voy a empezar con el texto de Collingwood, porque el texto de Collingwood es muy esotérico, es muy viejo, y se centra en una cosa que es muy específica. Entonces yo más que nada lo que quiero destacar es, más que la riqueza del texto, no es por qué está ese texto acá. Ese texto lo que nos dice es, primero nos plantea una cosa que es interesante en sí mismo, que es tratar de descubrir qué es la acción económica. Nos plantea esa primera pregunta, que no sé si ustedes se la habrán hecho esa pregunta alguna vez. ¿Qué es un acto económico en sí? ¿Producir es un acto económico? Intercambiar es un acto económico, pagar un impuesto es un acto económico, comprar y vender una acción es un acto económico, o pensar es un acto económico. Lo que nos dice este tipo es, si yo tomo la definición de Lionel Robbins, que la economía es la ciencia que estudia la decisión de sujetos individuales, que lo que hacen es mediar sus preferencias para elegir la asignación de recursos escasos a fines múltiples, si yo me pongo firme en eso, la acción económica entonces es una acción filosófica. Y esa acción filosófica se tiene que distinguir de otro tipo de acciones filosóficas que hace la persona. Porque nosotros estamos accionando como individuos, que eso es lo que es la agencia en cierta manera, de diferentes maneras. Y entonces, ¿qué es la economía? ¿Qué tiene que estudiar la economía dentro de todas las cosas que decidimos? Y acá él empieza a dividir, bueno, tenés acciones que son morales, tenés acciones que están más motivadas por el compromiso, y tenés acciones que las distinguen, las que están la motivación es la que guía el tipo de acción que dice qué acción es económica y no, y esa motivación es básicamente el propio interés de lo que te está diciendo, o el propio beneficio. Y lleva un paso más el argumento. Entonces dice, las acciones que llevan al propio beneficio es lo que es el campo de lo económico y es lo que debería estudiar la economía, y lo lleva un paso más y dice, si te pones a ver más esto, el intercambio no es economía, no existe el intercambio, solo existe un solipsismo. Cuando yo te doy algo y el otro recibe una cosa, vos pensás que estás intercambiando algo con otra persona, pero en realidad todo el intercambio lo hiciste internamente con vos mismo, con tus propios deseos. Entonces, ni siquiera el comercio en sí mismo sería un acto económico o el intercambio de mercado, sino que todo el proceso se produce al interior de la mente de la persona. Esto es para que lo pensemos y para que lo debatamos. Si es que eso es la economía o no es, y que entendamos la profundidad de lo que es definir el campo de la economía de una manera como la define Robbins, que básicamente este filósofo, antes que Robbins ya la termina de definir, pero ya estaba planteada esa idea, fíjense que este texto es del 26, el libro de Robbins es del 31, es decir, que si bien Robbins lo escribe, es algo que estaba en boga ya. Yo lo que quiero es que pensemos si es que eso es la economía, y dice, ¿cómo se distingue esto de una ciencia empírica, que lo que estudia sería la riqueza en sí misma? Entonces, o objetos, los empíricos estudian objetos. Nosotros acá estudiamos acciones humanas, por eso es filosófica. Para que vayamos entendiendo la importancia de las distinciones. Después, respecto del otro texto en general, es muy amplio, como digo, era la idea de que se lleven un repaso rápido de cosas que vamos a discutir, sobre todo la cuestión de la ética, la vamos a discutir en una sesión que vamos a tener después, donde vamos a trabajar bien el tema de ética, entonces eso por ahora no le vamos a dar, no le demos demasiada importancia porque vamos a tener tiempo de hacerlo con mejor forma.
Lo que yo rescataría es, primero, el esfuerzo de la economía en constituirse como un campo científico. ¿Cómo nos constituimos en un campo científico? Bueno, necesitamos ver regularidades, cosas que pasen constantemente y que nos permiten, en base a lo que conocemos, conocerlo de una forma más rigurosa de lo que observamos. Entonces está la tensión esta entre crear leyes como las ciencias naturales o ver tendencias, cosas aproximadas, inexactas de que más o menos ocurren. Entonces, ¿de qué lado estamos más cerca? ¿Somos más cerca de la ley de gravedad o más cerca de un conocimiento más difuso? Después, la cuestión de si una vez que vemos estas cosas de leyes o tendencias, vamos a hacer una forma de conocimiento más a priori, teórico, en el que postulamos axiomas y en base a axiomas vamos haciendo cadenas de consecuencia, o vamos a hacer un proceso más inductivo, más empírico, en el que vemos los resultados de las realizaciones y tratamos de esa forma de descubrir leyes. Esas serían dos formas, que una es una parte más teórica, con ejercicios mentales axiomáticos, modelos, y otro sería más empírico, que sería un approach más desde el observado, ir tratar de descubrir las leyes hacia atrás. Después otra cosa que sería interesante discutir es esta distinción entre lo positivo y lo normativo. ¿Existe la ciencia positiva efectivamente? Y acá lo que nos decía era, fíjense que los economistas republicanos en el 2008 decían que no había que gastar, y los demócratas decían que en el 2008 había que gastar, y los modelos son los mismos, y los mismos llegan a conclusiones distintas. Entonces, ¿qué está pasando acá? ¿Hay una ciencia positiva de la economía? Y bueno, eso sería básicamente. Así que cortemos acá 5 minutos, digamos son las 7:25, a las 7:30 nos conectamos de nuevo y arrancamos un poco el debate. Voy cortando acá. Entremos al mismo canal, al mismo link. No sé si quieren decir algo antes de que nos corten.